Bienvenidos a un nuevo video. En este video les enseñaré a hacer una animación de tarjetas apiladas en Elementor. Sé que les ayudará muchísimo y les encantará este efecto. Como pueden observar, estas son las tarjetas apiladas en Elementor. Observen qué pasa cuando me desplazo hacia abajo. ¿Vieron? Genial este efecto. Entonces, empecemos. Lo que haré será crearme otra nueva página. Para eso me dirijo al panel de control. Me creo una nueva página. Lo llamaré a esta página animación de tarjetas apiladas. Lo publico y hago clic en editar con Elementor. Me dirijo a ajustes, hago clic en lienzo de Elementor. Ahora lo siguiente que haré será crear un contenedor y en el contenedor colocaré otro contenedor, pero al primer contenedor lo colocaré un ancho completo, 100%, y al segundo contenedor lo colocaré en caja 1280. Si está en inglés de ustedes les saldrá box, y en altura mínima colocaré que ocupe toda la pantalla, que es 100 viewport height. Como observan, ocupa toda la pantalla. También crearé otros dos contenedores, es decir, dentro de este contenedor habrá dos contenedores. Entonces coloco un nuevo contenedor y este lo duplico. Ahora a este contenedor que contiene estos dos contenedores iré donde dice disposición y haré clic en fila horizontal. Como pueden observar, ahora está uno al lado del otro, es decir, un contenedor al lado del otro contenedor. En este primer contenedor lo que habrá serán estos elementos que dicen nuestras imágenes. Entonces para eso creo un encabezado y coloco nuestras imágenes y le daré un color negro, una altura de 60 y será la tipografía plata. Como pueden observar, lo siguiente es colocar un widget de texto y un widget de botón. Widget de botón lo coloco color negro y me dirijo donde dice radio de borde y lo coloco 25. Ahora me dirijo al contenedor que contiene estos elementos, es decir, a este, y lo que haré es centrarlo de esta manera y quedaría así. Ahora me toca crear las tarjetas. Para eso me dirijo al siguiente contenedor, que es este. Entonces dentro de este contenedor crearé otro contenedor, pero este contenedor serán las tarjetas. Entonces este contenedor, como son las tarjetas, lo colocaré en diseño del contenedor, no, en ancho del contenedor, ancho completo. Lo daré unos 35 píxeles, en este caso lo cambiaré a píxeles. Ya está en píxeles, lo daré unos 35 píxeles hacia abajo y no, es 350, no 35, 350 píxeles hacia abajo y 350 píxeles hacia lo ancho, y quedaría de esta manera, solo que no se ve. Entonces para que se vea lo daré un color, en este caso que sea un color negro. Entonces, como pueden observar, está aquí la tarjeta, es esta tarjeta. También le daré un borde de 25, de esta manera, como pueden observar, y lo alinearé al centro. Para eso me dirijo al contenedor que contiene ese elemento, coloco centro y alinear elementos al centro, de esta manera. Ahora lo siguiente que haré es colocar un encabezado, y el encabezado dirá nuestras imágenes. Lo colocaré blanco y colocaré Poppins. También le daré un tamaño de unos 18
Y ahora lo siguiente que haré será duplicarlo, y a este lo colocaré promoción para tu negocio. Solo que a este le daré una tipografía igual Poppins y un tamaño de unos 40, como pueden observar. Ahora me dirijo al contenedor y en el contenedor hago clic en avanzado y coloco un relleno. En este caso el relleno lo colocaré de unos 25, de esta manera. Ahora me dirijo a disposición y coloco contenido justificado, espacio uniforme, de esta manera. Ahora lo siguiente es crear las otras tarjetas, pero antes de crear las otras tarjetas lo que haré será ir a modo adaptable, me dirigiré a formato móvil, y aquí al contenedor lo colocaré ya no 350, lo colocaré 250 de ancho y 250 de alto, de esta manera. Ahora me dirijo nuevamente al escritorio y en el escritorio al contenedor lo colocaré ¿dónde está? Está aquí, posición absoluta, de esta manera. Y donde dice compensación lo borro y lo borro en compensación vertical para que venga nuevamente al medio. Y ahora lo que haré será lo siguiente: duplicaré esto, pero a este le daré un color diferente, por ejemplo azul, este color. Ahora volveré a duplicar y a este le daré un color, este color, y volveré a duplicar y al siguiente le daré este otro color, de esa manera. Como pueden observar, ya tenemos nuestras cuatro tarjetas. Si no colocaba en absoluto, entonces cada tarjeta no iba a estar apilada. Por esa misma razón coloqué posición absoluta, para que uno esté atrás del otro. Ahora lo siguiente que haré es ir a esta página, que es la mía, y me dirigiré hacia abajo. Y aquí está animación para desplazamiento de tarjetas apiladas. Hago clic y me dirijo hacia abajo, me desplazo hacia abajo y copiaré esta clase. Copio esta clase y lo coloco en el contenedor principal. En este contenedor lo coloco la clase. Ahora también copiaré los estilos CSS. Copio el estilo CSS, me dirijo a CSS y lo pego. Ahora me dirigiré al contenedor que contiene las tarjetas y me desplazo nuevamente hacia abajo, y en este caso copiaré esto que dice mstat cart area. Lo hice al revés, esto viene aquí porque como tal es el área apilada, entonces coloco este. Ojo, nuevamente repetiré, esto lo van a colocar en el contenedor que contiene todo. Y ahora lo siguiente es copiar esto, y esto lo copiarán en el contenedor que contiene las tarjetas animadas. Entonces me dirijo avanzado a clase y lo pego. Ahora lo siguiente que haré será colocar el widget de HTML para que pueda colocar código JavaScript. Entonces lo coloco aquí abajo. Da lo mismo igual. Si lo coloco aquí más arriba, no pasa nada. Igual lo puedo colocar más arriba. Por ejemplo, puedo colocarlo aquí. No importa. Entonces lo colocaré ahí. Ahora lo siguiente que haré será copiar todo esto. Lo copio, lo pego y lo actualizo. Ahora abriré una pestaña nueva que dice previsualizar cambios. Entonces abro en esta pestaña y observan, quedó de esa manera. Aquí, como pueden ver, aquí no se muestra la animación, pero en la pantalla front-end, o se puede decir en la pantalla que ve el usuario, en esa pantalla se ve la animación. Y ahora observen, cuando me desplazo hacia abajo, ¿ven? Quedó genial. Ahora lo siguiente que haremos será volver nuevamente aquí y hacer clic en
móvil. Y en móvil me dirijo esta vez a contenedor, pero en este caso tiene que ser este contenedor porque este es el que contiene estos dos, ¿verdad? A este lo colocaré dirección vertical, no quiero que esté horizontal, vertical, que esté uno abajo del otro. Entonces coloco vertical. Ahora me dirijo al contenedor, que es este, a disposición, y aquí lo coloco unos 250, o mejor unos 350, y también 350 de alto, de esta manera, y quedaría así. También me dirijo al contenedor principal, o mejor dicho al segundo contenedor, no al contenedor principal, al segundo contenedor, y a este contenedor lo coloco un relleno hacia arriba de 50, a los lados 20, de esta manera, y quedaría así. Ahora lo actualizo y como pueden observar está desde 360. Entonces nuevamente me dirijo aquí, lo recargo la página, aunque ya se ha recargado, hago clic en inspeccionar y como pueden observar está en 360 y así se ve en móvil. Ahora si me desplazo hacia abajo, observen, de esta manera se vería en móvil. Espero les haya encantado este efecto, la verdad también me gusta y les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios debajo de este video y también si gustan pueden unirse al canal de Telegram. Sin más, nos vemos en otro video. Adiós.